Ok, vamos entonces a dar inicio al capítulo 15, que el capítulo 15 vamos a estar hablando de... Interesante capítulo 15. Y lástima que solamente un solo punto va a salir de él. Algunos de estos cosas, estos conceptos que vamos a ver acá, ya lo hemos estado ahondando. Miren que el capítulo 15, 17, 19 va a ser como repaso. Conceptos que ya hemos venido trabajando anteriormente, lo vamos a volver a ver acá. Y Pero Ana rescatando... María. ¿Quién? Ana María, ¿dónde está? Ana María, bueno, con el aguacero este no sé si vendrá, pero ella dijo que iba a Ok, venir, ¿no? Ella para le que nos conviene diga mucho más, para venir. que nos diga más preguntas. Bueno, pero yo voy a decir que se conecte, póngale en el grupo que se conecte, para que por lo menos participe. O ella tiene el papá de ella está enfermito, entonces ella lo cuida y a veces se le hace difícil. Pero bueno, ahorita le ponemos en el grupo que se conecte para que nos ayude. Miren, una de las cosas importantes que vamos a hablar acá en este capítulo es de cómo se analizan los mercados de real estate. Y eso es un concepto que ustedes tienen que tener clarito cuando estén haciendo su trabajo profesional. Cuándo es un mercado de comprador y cuándo es un mercado de vendedor. Porque eso hay que explicárselo muy bien al cliente. Que si el cliente no sabe cómo se maneja, cómo se balancean digamos, las transacciones y el mercado de real estate, de bienes raíces, no entienden por qué se le puede sugerir una acción u otra acción. Por ejemplo, yo tengo un cliente ahorita que él, no, él todavía, como ha escuchado a todos los que le dicen en el trabajo, le dicen, mira, no, hombre, si las casas, ahorita nadie está comprando, las casas están bajando, eso está fácil, no te preocupes. Entonces, el cliente dice, estoy relajado, voy a buscar la mejor, el que me dé más, y voy a pedir rebaja, y si no hay rebaja, pues no envío una oferta. O sea, tiene una opinión de que el mercado está muy favorable para él, para el comprador. Y hoy le expliqué que no es tan así. Y sobre todo que ya empezamos en una tendencia bajista de las tasas de interés y ahorita está entrando mucha gente al mercado, mucha gente. Yo apenas medio punto que ha bajado la tasa, el promedio, un poquito más, y ya empieza a haber movimiento, como que dicen, se empezó a calentar el mercado. Y eso hay que explicárselo a los clientes, porque hoy se fue una propiedad que esa familia estaba sopesando muy seriamente y les había gustado muchísimo y no dio chance de ofertarla. La visitamos el domingo y mire, hoy es martes, hoy es miércoles, ¿verdad? Pero se puso bajo contrato ayer, o sea, la perdimos ayer martes. Es decir, la propiedad tenía varios días en el mercado, pero sopesando, tú sabes, vamos a ver si la envío la oferta. Como tengo todo a mi favor, yo no me apuro. Cosas así como esa. Hoy se lo expliqué, porque, y hay que sabérselo explicar también, porque yo digo que si tú le explicas que hay que ser agresivo, hay que ser ágil, habilidoso cuando tú vas a comprar algo, él puede interpretar, no, esto es lo que quieres vender rápido, salir mío rápido y ganarse su comisión. No hay que mentirle, eso está ahí, que también nosotros no trabajamos de gratis, nuestro tiempo tiene un valor, nuestro conocimiento, nuestra asesoría, somos unos consultores. Nosotros no vendemos casas, el que vende acá, yo siempre le digo, nosotros vendemos casas. Yo no la vendo, el dueño es el que la está vendiendo, el vendedor está buscando a una gente y está vendiendo la casa. Yo te estoy apoyando, comprador, para que tú hagas el mejor negocio y te tengo que dar la mejor información para que tú hagas el mejor negocio, no solamente la casa de tus hijos, el techo, que es un valor cuantificable, sino que además tengas patrimonio para el futuro. O sea, que la casa tenga revalorización, que sea una zona que te convenga, que tú combines todos los elementos de una buena inversión. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, en base a eso, te tengo que dar la información. Tienes que ser un poquito más ágil, tienes que caminar un poco más rápido cuando ya tienes una decisión, ¿eh? Y le explico, no sé cuántos han entrado, porque esa estadística quizás no la maneje nadie tan actualizada, pero yo sí veo nada más, yo hablo con lender, ahorita estaba hablando con una lender, sí sé que ellos me dicen, ayer, en la semana pasada teníamos 30 fallos y tenemos 40 50 entonces empieza a haber un volumen pues yo les pregunto, hay un volumen de transacciones que empiezan a generarse. Ellos que ya tienen, por ejemplo, ponte un ejemplo ficticio, Pedro fue a pedir un préstamo pero no calificó. O sí calificó, pero le decía, bueno, por tus ingresos y la tasa de interés al 8%, Pedro, no te puedo prestar más de 220, 150. Muy típico. Y ahorita el lender, que ya te tiene en tu file, te puede llamar, mire, Pedro, ¿todavía estás interesado en comprar una casa?
porque ahora te puedo calificar por 280, por 300, a ¿Viste? 320. Que la tasa te permite aumentar la capacidad de endeudamiento. Entonces Mañana dicen miren, que te va a comer. eso está pasando ahorita. Bueno, Y la compañera mía lo, me dijo que para el viernes. eh, ¿alguien tiene micrófono Lorenza. abierto? Ujú. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Please. Creo que es Lorenzo. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, entender esto, vamos a tratar de hablar un poquito de eso acá. No se crean que este es el capítulo que les vamos a explicar. Todo eso lo vamos a aprender esto es parte, esto es un básico. Y aquí empezamos entonces a mencionar. Mire, probablemente en esta lámina esté la pregunta, entre esta y la que viene esté la pregunta de este examen. Yo ahorita les hablé del mercado, pero desafortunadamente no sale mucho. Aquí puede estar la pregunta de examen porque este capítulo trata de dejar bien claro qué factores influyen en la demanda y en la oferta del mercado de bienes raíces. ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad de inventario. ¿Qué es inventario? La cantidad de propiedades disponibles. Cuando ustedes oyen por ahí, oye, es que el inventario está muy bajo, es que hay muy pocas propiedades con relación a los compradores. Es decir, hay más compradores que casas disponibles. Un mercado, digamos, un circuito de ciudad o de condado, como lo quieran medir. Entonces, cuando ustedes quieran saber cuándo es un mercado de vendedores y cuándo es un mercado de compradores, eso tiene sentido allí. Es decir, un mercado es de comprador cuando la oferta es mucha. Es decir, o sea, vemos 10 compradores y hay 100 casas. Es un ejemplo, digamos, medible, un mercado de comprador. Es decir, hay una oferta alta, hay varias casas, hay número de casas menos o mayor, mejor dicho, que compradores. Es decir, los compradores dicen, ah, no me vas a dar, te estoy pidiendo tanto, una rebaja, qué sé yo, un gasto de cierre, que no me la des, tengo 100 más, tengo 40 más. O sea, hay un mercado de un inventario que satisface y supera la oferta, a la demanda, perdón, a la demanda. Pero cuando ocurre lo contrario, y eso es lo que está, que desafortunadamente el inventario ha estado bajo desde, miren, viene bajo desde el 2008, desde la crisis del 2008, cuando hubo la crisis hipotecaria del 2008. Se generó un déficit que se fue, como decir, vamos a decir, alargando desde el 2008, llegamos al 2012, 2015, pero vino lo que era la pandemia. La pandemia vino a acrecentar todo, o sea, a profundizar todo el problema y el déficit se puso, pero como nunca, bueno, nunca no, quizás en épocas había estado igual o peor, pero como no teníamos muchos años sin ver, ahorita hay un déficit que supera las 5 millones de viviendas en los Estados Unidos. Más o menos, para que tengan una idea, el mercado de los Estados Unidos completo se tiene que surtir con más o menos unas 5 millones de viviendas nuevas, entre nuevas y usadas todos los años. O sea, el mercado, ese sería un mercado para satisfacer la demanda, pero solo se construye el 10% y solo llegamos como al 14, al 15% entre nuevas y usadas. Quiere decir que tenemos un déficit del 85% más o menos. Y eso se viene aumentando, aumentando. Inmigración entrando y población creciendo. Y, o sea, esto es para rato. Por eso es que cuando mucha gente dice, a bajar las casas, van a caer, viene un crack, viene un rompimiento, viene un quiebre del mercado real estate, no sé qué están viendo, o lo están haciendo para crear miedo, que la gente corre y haga cosas y tome decisiones, como aquí también los lobbies funcionan así, y el sistema económico se mueve en base al temor. Entonces, bueno, eso lo harán por eso. Pero realmente yo no creo que en los próximos 3 a 5 años que no pase nada distinto a que las casas no sigan subiendo. Profe, Porque, sin embargo, acá en esta zona de Cape Coral ujú, hay muchas construcciones nuevas y lo que ujú. está sucediendo es que no están comprando, porque como los intereses estaban tan altos y los precios de las casas estaban tan elevados, la gente no califican, no califican. Entonces, maybe ahora que empiezan a bajar los intereses, las personas sí puedan calificar y se empiecen a vender las casas, porque inclusive la construcción se está parando un poco. Sí, el mercado se estacionó cuando llegó a 7 a 8% la tasa, se estacionó. Pero tú has visto que las casas han bajado, tú has visto que las casas, el precio ha bajado, ¿has notado eso? Sí, lo que sucede en esta zona es que las casas, está sucediendo un fenómeno que las casas nuevas, de nueva construcción, tienen más o menos el mismo precio de las casas de los años 90.
están como equiparadas. Entonces, a las Pero casas no, viejas les cuesta trabajo venderse porque no la vas a comparar nunca con una casa nueva. Y entonces a las casas nuevas no, la gente no califica porque no llegan al por ciento de interés que están pidiendo. sí. So, Claro, el mercado se comporta de forma local, ahí lo vamos a ver en el segundo, es local, naturaleza local. Eso es lo que pasa en una ciudad, no tiene que pasar en la otra. Pero en general, si tú ves que una casa la publican, precio de, vamos a decir, el pie cuadrado a 180, a 200, a 250, lo que sea, lo que esté en local, porque eso depende de la zona que esté. Si tú ves que eso empieza a bajar y eso se transforma en el valor o el precio final de la propiedad, tú dices, bueno, ya el mercado está cediendo y las casas están bajando. Siempre dicen que bajar 10% no es caída, 10% le dicen, los analistas dicen que no es caída, es ajuste o es corrección, una corrección en el precio. Y eso lo vimos mucho final del 22, principio y todo el 23 del año 2023 y finales del 2022. ¿Por qué lo vimos? Era natural que pasara, porque en el 21 y el 20 las propiedades, era tanto la gente comprando, la oferta estaba tan pequeña y la demanda estaba tan alta. Sí, había una casa, yo listé una casa en diciembre del 2021 y recibí 78 ofertas, 78 ofertas. No daba chance hasta de analizar tanto, eso era un trabajón. ¿Que sabes lo que es analizar 78 propuestas? La hicimos, por supuesto. ¿Qué significa eso? Que la oferta que ganaba en esos momentos era aquella que colocaban 40, 50, 70, 80 o más por encima del valor listado. Y la transacción se registra. Ustedes saben que las propiedades, como van a ver en el capítulo 16 hoy, se basan, el método de venta comparada se basa en cómo se está vendiendo alrededor de esa casa, el pie cuadrado. Y entonces en base a esos precios se valora tu casa. Entonces eso empuja los precios hacia arriba. Pero sabíamos que eran precios artificialmente estimulados por la tasa de interés tan baja. Entonces esos 40, 50, ya cuando la tasa empezó a llegar al 5, al 6, al 7%, nadie estaba dispuesto a dar $1 por encima. Entonces lo que hacía es que esos precios, digamos, estimulados y artificialmente inflados empezaron a ceder. Y eso es lo que vimos en el 23, un ajuste en base a eso. Y quizás todavía en algunas cosas estamos viendo que ese ajuste todavía sigue ahí. Pero yo no he visto que las casas, por lo menos en Georgia, no, aquí no están bajando. Florida tiene un comportamiento a veces, es digno de estudio en algunas regiones. Por ejemplo, todo lo que es el sur de la Florida, los precios son extraordinariamente altos, ¿no? Comparados con cualquier otra región central o, sí, sí, o Miami, por ejemplo, está inalcanzable. Para una persona como nosotros, Ni lo, inalcanzable, ni lo mencione, que está horrible. inalcanzable. Lo dijiste exacto. En Florida la asequibilidad es muy alta. O sea, Ujú. la gente gana, no, el valor de las casas no tiene relación con el salario promedio. Correcto. Ujú. En lo Entonces es absoluto. dificilísimo. Sí, señor. Por Aquí, muchas, aquí en la múltiples zona razones. donde yo vivo, aquí en la zona donde yo vivo, que es Cape Coral, Fort Myers, Lehigh, sí está más fácil está más asequible. Sí, no, y yo tuve un proyecto de construcción, me asocié con hicimos 6 propiedades allí en Ocala, arribita de Orlando y de Tampa. Y ahí teníamos una expectativa de vender las casas, 3 habitaciones, 2 baños y medio, muy bonitas las casas, yo les puedo pasar fotos y teníamos expectativas de llegar entre 340 y 360, 160.000, 340.000. Terminamos vendiendo en 310, 320. Profe, para ahí voy yo el fin de semana a ver casa. Ahí vendimos 6 casas entre enero y febrero, vendimos las 6. Las vendimos rápido, relativamente Ujú. rápido, pero no, las tuvimos que colocar ahí en 320. Las teníamos en 330, 340 listadas, pero nos llegaban ofertas por 310, una la vendimos en 320, fue la que mejor vendimos, pero todas las demás las vendimos entre 320 y 315. Entonces, nada, teníamos necesidad de vender porque teníamos un Harmony que nos estaba cobrando intereses y había que salir rápido aunque tuviéramos menos ganancia y así fue que hicimos. Casa nueva. Pero sí, nuevecita, pero esa casa de 320 acá en Florida es difícil, nueva, de paquete, así como la vendimos, o sea, ahí está bastante, los costos son bajos ahí en Ocala. Sí, Pero correcto. Ajá.
los lotes, etcétera. Nosotros conseguíamos lotes ahí en 10.000, en 15.000 dólares, un lote de terreno bien bonito, que eso aquí en Georgia tiene que ser bien, bien periférico bien retiradito para conseguir esos precios. No, ahí conseguíamos dentro de urbanismo muy bonito, lotes hermosos. Mire, esas casas que nosotros construimos, les quedó espacio para hacer su alberca, su piscina, tranquilamente, muy bonita. Ya cuando tenga chance les comparto la foto. Aquí en Eh, Queicora no están dejando un terreno, no están dejando. sí. Todos lo están ocupando, todos. Y cuando son manzanas, te están metiendo edificios. Eso no se había visto aquí. Sí, hay una migración. Yo digo que la migración que está llegando está moviendo el mercado fuertemente. De aquí, Georgia, Florida, yo digo que los estados más importantes de migración, Florida está en la punta, con Texas y con California. Pero después de esos tres estados, estamos nosotros, Georgia está recibiendo mucho, Ujú. eh, North Carolina también. North Carolina también, profe. North Carolina. Pero Ujú. mira, aquí también está sucediendo un fenómeno, aquí en esta zona de Cape Coral y eso, es que los edificios, como Oscar está explicando, se están construyendo más rápido porque son para la renta. Es decir, Ujú. que para la venta no Para se la están renta. moviendo casi, las casas nuevas están ahí estancadas, pero los Ajá. edificios que son para renta están, Sí, vaya, me refería a eso. El mercado de la renta es el que se está, sí, 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 porque claro, definitivamente. Ujú. ese estaba moviéndose y los alquileres, y yo me imagino que en Florida, aquí están alrededor de un 10 a un 12% anual el incremento de las rentas, más o menos. Llegó al 21, yo revisé en el año 2022 o 2021, no recuerdo, llegó al 21% la tasa de aumento, de incremento en las rentas, plena pandemia. Fíjese que California, por ejemplo, no sé si aquí hay alguien de California, creo que sí. Ellos allá es uno de los estados que siempre está colocando, y Nueva York también lo hace, controles. ¿Controles de qué? Límites en los que el landlord no puede aumentar de un contrato en relación al siguiente, ¿no? O sea, nos ponen límites al aumento interanual. Lo llevan al CPI, al índice de precio al consumidor. No lo puedes exceder de ese índice. Y para eso, para controlar que no existe, que no haya demasiado aumento, pero es que la demanda está haciendo que el aumento se haga, es la demanda. Entonces, ¿qué recomiendan los agentes allá en esos estados? Bueno, no hacen contratos de 6 meses, pues. Entonces, cada 6 meses renuevan un contrato con una tasa o cambian de inquilino y ponen a otro inquilino. En fin, no ser contratos de larga duración, sino de corta duración. Profe, pero mire, pues esa zona de Cape Coral también lo que influyó mucho ha sido con la época del huracán, los seguros altísimos y cuando la gente saca cuenta no es fácil. Yo compré ahí y vendí en el 22. Yo viví 2 años en Cape Coral y yo lo que pagaba por una casa nuevecita, 0,25 acres, 4 cuartos, 2 baños, era de mortgage completo con todo, era 1.800. No, eso no se ve aquí. Eh, Sí, y ahorita está en cuánto más o menos, ¿no cuánto se te gustó? O ya la vendiste, ¿no? No, la vendí en el 22. Yo compré aquí en Cape Coral hace 5 años. Yo cogí mi casa en 200.000 y actualmente mi casa está valorada en 380.000. Sí, eso también es otra cosa que ha estado aquí, más o menos el comportamiento es similar a ese. Aquí hubo ciudades, por ejemplo en Alpharetta, que es una de las que más incremento sufrió. Solo en el 2021 se incrementaron 35% el valor de las casas, 35 en un solo año. Y si cuentas los 4 años un año previo a la pandemia y dos después de la pandemia, 100%. Casos se duplicaron de valor, duplicaron. Casas que costaban 300, 400, están en 700, 800. Y tú me Ujú. preguntas, Sí, después de esto, ¿qué hacer? O sea, después de esto hay que volver a hacer otra cosa. claro. O sea, licencia, ¿no? Ah, no, no, después que tenga la licencia, sí, O sea, claro, obviamente, pero pensé que era para tener la licencia. Sí, Naomi pregunta qué hay que hacer para mantenerse en el carril de la licencia después que ya se tiene. Y el primer objetivo va a ser el postlicencia, un curso de postlicencia que lo deben hacer. Florida lo tiene que hacer en los primeros, recuerdan, en los primeros 18 a 24 meses. Y Profe, la usted no primera, lo dicta. sí, nosotros Usted lo no damos. dicta por licencia.
Sí, 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 claro que sí. Nosotros lo hacemos. Ah, bueno, súper. Ah, yo no tengo que hacerlo de Sí. renovación. Fíjense que hacemos nosotros. Nosotros ya ¿Se puede tenemos hacer con usted? registrada, nosotros tenemos ya registrado Florida y Georgia. Quiere Ok. decir que cuando ustedes hacen el curso con nosotros, eso tienen que averiguarlo si lo van a hacer con otra escuela, los que están en Georgia o Florida, ¿no? Aplica para allá, para acá. Le reportan a las dos. Con el mismo curso, renuevan en las dos licencias. Con relación a los que están fuera, yo ya prontico vamos a tener todo el manual de cada uno de los estados que están haciendo recíprocos con. Sé que aquí hay personas de Kentucky, sé que hay personas de California, creo que hay una, pero California no hay acuerdo directo. Con California hay un tratamiento un poquito más largo y eso se lo voy a estar explicando, pero que tienen que utilizar un tercer estado, una segunda licencia para llegar allá. Ahorita esto puede cambiar de un momento a otro, ¿eh? No sé quién más está aquí de otro estado que me pueda dar. Yo sé que tenemos de Kentucky y alguien de California. Julio, ¿tú desde Hol- dónde? Nueva York. Profe, disculpe, ¿y cómo está la cuestión de para Nueva York? Sí, Nueva York también tiene un sentido muy parecido al de California. La situación con Nueva York es que ya están a punto de entrar en reciprocidad con Florida. Están a una centímetros. Cualquier momento ya está aprobado. Miren que hace 2, 3 años la reciprocidad eran 4 o 5 estados, ya van por 10. Y esto va a ir creciendo seguramente. Nueva York está muy cerca. Nueva York tiene acuerdo directo con Illinois. Fíjense qué pasa. Con Illinois, cualquier persona que tenga Tax ID puede hacer licencia. A diferencia de otros, creo que el único estado que hasta donde yo sé, Illinois es el único que acepta licencia sin tener Social Security. Entonces, Illinois tiene acuerdo directo con Nueva York y con muchos estados del norte. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que sea esa la manera en que se va a trabajar la licencia de, por ejemplo, Nueva York. Si se demora mucho la reciprocidad con Florida. Ahí vamos a estar en contacto, Julio, para que podamos ayudarte en esa licencia de Nueva York. Gracias, profe. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Yo a veces hablo mucho, pero no los dejo hablar a ustedes, pero vamos a avanzar un poquito y me van. ¿Alguien iba a comentar algo, alguna otra cosa? Pero yo te he entendido, profe, que usted dijo en el soportado que hay que hacer aparte una prueba de 40 preguntas para que Algunos estados piden un examen adicional, algunos, otros no. los estamos ahí. No, con Georgia no. Georgia es reciprocidad absoluta, total. Y Georgia no solamente lo hace con Florida, Florida no lo hace así con Georgia, pero Georgia le recibe licencia a todo el mundo, sin ponerle examen. Ah, ok. Y así hay varios estados, pero este es el mejor de todos. Ok, ok. Ok, vamos a ver, ¿qué factores influyen en la demanda? Ya dijimos que la demanda, ¿qué es la demanda? Los compradores, los que están queriendo adquirir propiedades, los que están buscando propiedades para comprar. Esa es la demanda. ¿Cómo influye la demanda en el negocio? ¿Ustedes creen que si hay alta demanda, qué pasa con los precios de las propiedades? ¿Bajan o suben? Ah, sube, lo que les estaba mencionando ahorita. En una propiedad que yo listé en diciembre del 21, recibí 78 ofertas. ¿Qué creen ustedes que pasó con el precio? Subió. Subió. Ellos tuvieron casi $80,000 por Sube. encima de lo que estaban esperando. O sea, les Ok. ofrecieron mucho más dinero. Y había gente, mira, hubo una oferta, recuerdo, que ofrecía casi $50,000 cash, o sea, por encima y en cash. Una cosa increíble. Era un mercado totalmente loco, alterado fundamentalmente por las tasas de interés. Entonces, alta demanda, los precios de las propiedades suben. No solamente, esto no es solamente en bienes raíces, en cualquier producto del mercado. Hay alta demanda, hay poca oferta o la demanda supera la oferta, los precios suben. Un mercado, digamos, abierto, ¿no? Claro, tenemos que dejar claro que es un mercado influenciado. Es decir, un mercado normal no ocurre eso. Un mercado que exista una tasa de interés acorde a las tasas de inflación, que tenga que la economía esté sana, que no esté pasando por apuro, un sistema de constructivo que esté produciendo las propiedades que tenga que producir, las propiedades que están de reventa también tengan, digamos, un ciclo de venta-compra normal. Porque también, ¿qué pasa ahorita? Miren lo que está pasando en el 2024, va a pasar en el 2025 seguramente y se va a proyectar unos cuantos años en el futuro.
que entre el 2020 y el 2021 y parte del 22 se hicieron hipotecas por debajo del 5%, de 4%. En el 21 se hicieron por debajo de 3, incluso, y por debajo de 2. ¿Ustedes creen? Y se vendieron miles y miles y miles de casas. Están hoy día con una hipoteca muy barata, pagando una hipoteca irrisoria con relación a la renta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esas casas? Que esas casas probablemente demoren muchísimo, muchos años, varios años, en entrar al mercado. Porque ¿qué hace con alguien que tenga, o sea, una persona que ya tiene casa del 2020 y quiere comprar porque quiere renovar? Dice, ¿cómo voy a vender yo mi casa que pago 1.200, 1.300 de mortgage, que la tasa me quedó en 2%, en 3%, para comprarme una en 600.000 o en 500.000 o en 400.000? Que la tasa está ahorita en el 6,5, o el 6, o bueno, está trabajando un poquito por medio debajo del 6, y voy a quedar la hipoteca en casi $3.000. ¿Entiendes? No, no es fácil que salga. Entonces, todas esas casas están como, se van a enfriar ahí, van a estar ahí sin posibilidad de llegar al mercado, la mayoría de ellas. Entonces, eso ayuda, o perjudica, mejor dicho, al inventario, que esas casas no van a estar en el ciclo de compra-venta, van a estar ahí en manos de esos dueños que la tienen. Probablemente la gran mayoría, ¿no? No quiero decir que porque hay gente todavía que vende, aunque tenga ese factor, pero el porcentaje es pequeño en relación a lo que debería ser un mercado, ¿no? El mercado de real estate es de naturaleza local. ¿Qué es local? Pues ya lo aplicamos. Esto es una característica de la industria, del mercado. Grábense esta porque esta puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes, puede ser una pregunta que sale, ¿cuál de las siguientes es una característica o un factor, ¿no?, que influye desde la vertiente de demanda del mercado? Y entonces le ponen varias ahorita vamos a ver la oferta, y le van a colocar como respuesta correcta esa: el mercado es de naturaleza local. Esa sería la respuesta. Y es lo que está diciendo, creo que Elen, creo que es la que me estaba mencionando. Hay situaciones que ocurren solo en el sur de la Florida, que el comportamiento de los precios están, bueno, desaforadamente allí, y subes un poquito hasta Sebring o un poquito más hacia el centro de Florida y consigues propiedades, por lo menos un 20, un 30% por debajo de lo que está en el sur de la Florida. Y son locaciones que están, no sé, a 40, 50, 60 millas. Esa casa que construimos en Ocala, si lo hubiésemos construido en Orlando, valen $500,000, por lo Ujú. menos $450,000. Pero en Ocala valen 350 o 320. Son mercados que se manejan de manera local. O sea, todo tiene un comportamiento que se reduce o se analiza de manera local. Profe, disculpe, pero veo que ahí en Ocala está creciendo la cantidad de construcciones de casas que hay. Es Ocala, horrible. Ocala es una ciudad, a mí me encantó esa ciudad porque esa ciudad está pequeña, está como para el Ujú. inversionista. Esa ciudad Correcto. Todo va a estar está bajo. en los Ujú. próximos 10 años, esa ciudad va a ser una Correcto. explosión enorme, Así mismitico. Ujú. enorme. Es una buena, es bueno para invertir. Eso sí lo vi. Sí, totalmente, totalmente. Ujú. Ahorita todavía es negocio, y los Sí. próximos años va a ser mejor. O sea, ahí va a haber una Y, revalorización y tremenda. no Y la tiene ubicación, restricciones, porque le ujú, pregunté, por ejemplo, a la Realtor y me dijo que, por ejemplo, en el patio de la casa tú puedes poner un tiny house o puedes poner un tráiler o puedes poner cualquiera de esas cosas para rentar. magnífico, El magnífico. Ujú. problema, si me permiten digamos, si me permiten, el problema de Ocala en este momento es los altos niveles de inseguridad que tienen junto a Daytona. Ha bajado muchísimo el precio, pero los niveles de inseguridad son muy grandes, son muy elevados por encima de Kissimmee y del mismo Orange, en la zona central de Orlando. Entonces, por eso Fíjate, los precios han bajado muchísimo. También están bajando en Kissimmee bastante últimamente, porque bueno, eso son factores, la seguridad es un factor que baja mucho los precios de algunas viviendas. sí, Ariel, sí, eso fíjate que los que no vivimos ahí o que no investigamos, pues no lo valoramos. Pero fíjense que Ocala está aquí distante de Tampa y de Orlando, una posición que a mí me gustaba mucho, ¿no? Una hora de Orlando y una hora un poquito más de Tampa. Bien conectada, digamos, vialmente, o sea, por carretera, muy bien las dos.
pero además está como en el centro de Florida, que los huracanes no la afectan tanto. Siempre que pasa un huracán, que ha pasado, y cuando estábamos construyendo pasó uno, pero ya cuando llega a Ocala, pues se debilita, que ya está como llegando a quizá Correcto. mucho tiempo tierra, entonces los ciclones o los huracanes se debilitan. No está, No hay seguro de inundación, nada, nada de eso. Te quitas todos esos seguros de arriba. así es, sí es. Ujú. Mira, te comento, me recordaste algo de lo que tuvimos problemas nosotros cuando compramos los lotes. Tuvimos que pagar $300 adicional antes de hacer todos los permisos, que era a una persona inspectora que nos hacía el estudio de que si había un árbol protegido, bueno, vale dinero. Me comentaban que si ahí dentro del lote existía un árbol que estuviese protegido, puede ser 10.000, 15.000, o sea, para poderlo talar, había que pagar una multa, no, no es una multa, pero como un fee de que vas a removerlo y tienes que pagar eso a la ciudad. También me hablaron de unas tortugas que son también protegidas. Bueno, si hay un nido de esas tortugas ahí, bueno, otros 20.000 más. Eso sí que creo que era más dinero. Pero gracias a Dios no conseguimos nada de eso La y bueno, lechuza a pues la mano. sí. Bueno, continuamos. Entonces, el mercado en la demanda y en términos generales, sus cambios son bastante lentos. Por eso mucho inversionista le gusta, el inversionista que no le gusta la volatilidad, normalmente escoge invertir en bienes raíces, porque cuando hay cambios en el valor, se hace de manera lenta. Es decir, una casa no cae de un día o de la mañana para la tarde en tanto porcentaje, como ocurre con una acción, por ejemplo. No, siempre cuando tú vas unas conferencias de inversionistas, que están siempre en el modelo de invertir en stocks, en acciones, en índices bursátiles, y también lo comparan con el de las bienes raíces, claro, la volatilidad a veces va a favor del mundo bursátil, de la negociación bursátil, porque las ganancias pueden ser mucho más explosivas, volátiles, grandes. En real estate es más lento. Pero eso es una característica que a lo mejor, digamos, desde el punto de vista del inversor que tiene manejo de riesgo, que no le gusta tanto digamos, la sub y baja de sus ingresos, de sus inversiones, el real estate gana allí. Se convierte como en una ventaja en vez de una desventaja. Pero bueno, de acuerdo al inversionista podrá ser una ventaja o una desventaja. Si un inversionista quiere hacer retornos mucho más altos, quizás en el mundo bursátil puede haber mayor dinero, mayor ganancia. La tierra es durable. Esto también es importante, no para este capítulo, pero lo vamos a ver en el capítulo 18. La tierra es durable, las mejoras no. Por eso la tierra no sufre depreciación. ¿Qué es una depreciación desde el punto de vista contable, desde el punto de vista taxable de los impuestos, fiscal? Cuando tú vas a hacer tus impuestos y tienes propiedades, tú puedes hacer deducciones por depreciación. ¿Depreciación de qué? De las mejoras de la casa, que la propiedad se desmejora con los años, que envejece la propiedad, que la propiedad sufre o está impactada por todo lo que es el clima, la lluvia, el sol, y tú la puedes, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista fiscal, lo puedes depreciar. El terreno no es depreciable y tiene una lógica. El terreno, mira, si la casa se quema, se destruyó, ¿verdad? Se fue la casa, ya no existe la casa, pero el terreno está ahí. El terreno en algún momento va a poder volverse a desarrollar. Un terremoto, inundación, bueno, básicamente el terreno no desaparece. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, revisen. Eh, Desde el punto de vista de la demanda, lo que les mencionaba, el crecimiento de la población, bueno, ahí está. Yo creo que todo lo que es el sur de los Estados Unidos impactado con la migración, favorablemente hacia incremento de tasas de ocupación en renta, potencialmente. Yo trabajo con mucha gente que al cabo de un año, 2 años de tener sus papeles en regla, tener permiso de trabajo, ya están pensando en comprar. Eso es voluminoso. Entonces, 4 años, casa, por sí, ejemplo. sí. O sea, la demanda no va a tener siempre como una presión hacia más propiedades. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con eso.
El ingreso de los consumidores también impacta. El que suba, normalmente sube porque estamos siempre en años inflacionarios. Obviamente no vemos que el salario baje, pero el ingreso de los consumidores impacta directamente. Que hablábamos ahorita con Eileen, creo que era que estábamos hablando, Lorenza, de que hablábamos de cómo el sur de la Florida, pues la asequibilidad es altísima. Es decir, lo que gana la persona no lo coloca en disponibilidad de poder tener una propiedad en términos normales, en zonas regulares, que los ingresos son bajos y los precios son altos. Entonces, esa distancia crea una asequibilidad muy larga, muy extensa, lo que aleja a muchos compradores. No baja la demanda, quizás no la baja, pero es producto de lo que también Pedro decía. Miami convergen multifactores en los que no solamente es la migración interna, la migración externa. Miami llega cualquier cantidad de inversionistas del mundo. Es la ciudad que se vende al mundo, se vende bien. Llegó Messi, entonces provocó Messi nada más compró una casa alrededor de ahí, son todo lo que estaba alrededor de la casa. Yo recuerdo que cuando Messi lo contrata el equipo de Miami, el equipo que lo contrató, ya no sé ni quién es, se debatía todos los días dónde va a comprar. Entonces era como una subasta, a ver dónde va a comprar casa Messi, porque, bueno, se debatían el sitio, la locación, no sé, los agentes, me imagino que se morirían por vender una casa, que la comisión, y terminó comprando una casa de 10 millones de dólares aproximadamente, y se esperaba que comprara una mucho más ostentosa, pero nada, porque una casa normal, una casa lujosa, por supuesto, pero normal. Pero bueno, pero Messi, Cristiano se compró una isla, 58 millones de dólares, 58 millones de euros, Cristiano, como una isla. O sea, el Cristiano es mucho, o sea, él siempre, ajá, por ahí. Él es mucho más ostentoso, le gusta más mostrar el dinero. Pero ustedes se imaginan cuando Messi termina el contrato con la gente esa y se quiera mudar y quiera vender esa casa, ¿por cuánto le creen ustedes que la va a vender? Yo creo que por casa, por ejemplo, gente que podría dar lo que sea por vivir donde vivió Messi. Eh, la creencia de tener ese valor plus. Cómo hay gente que nada más o sea, por existir, la gente quiere demasiado influyente en el Sí, mundo. sí, sí. Eso lo vamos a ver en el capítulo, creo que en el capítulo 19 vamos a hablar un poquito de eso, qué pasa no, en el 16 hablamos un poquito de eso y en el 19 también, pero en el 16 vamos a ver un concepto que se llama el valor de una propiedad. El valor tiene que ver con una creencia. Porque la casa puede costar 10 millones. Entonces, vamos a decir que el que la construyó gastó 5 millones en mano de obra, en material, pero la puso al mercado y hubo alguien que dio 10 millones. Entonces el precio es 10 millones, el costo 5, que costó 5, terreno, materiales, mano de obra, permiso, todo, 5 millones. Pero la puso al mercado y llegó a una oferta por 10 millones. El precio 10 millones, el mercado le ofreció 10 millones. Vino Messi y la compró, la va a vender Messi, le dan 100 millones. No te estoy exagerando. Mira que cuando Messi vende esa casa, no dice el doble, pero es que va a ser locura. 100 millones. Entonces te dice, entonces el valor es subjetivo, es una creencia. ¿Quién va a ofrecer 100 millones? Yo no lo ofrecería, tú tampoco, poco, pero un fan con dinero lo hace. Un árabe de estos locos lo hace. Un productor de cine lo hace porque quiere filmar películas ahí, hace la historia, qué sé yo, se mueven tantas cosas que tienen que ver con la creencia. Este último que está acá, gustos y preferencias de los consumidores, también se lo tienen que subrayar. Pónganle un asterisco ahí, porque puede haber una pregunta que diga, ¿cuál de los factores que influyen en la demanda en el mercado de real estate es el que menos influye? ¿Cuál es el que menos influye? Ese, gustos y preferencias de los consumidores. Aquí, como les dije, sale una sola pregunta de este capítulo y pudiéramos haber aquí ya les puedo decir dos preguntas que he visto que salen. Es como que está yendo. Profe, ¿puede subir la lámina un poquito? Ahí, Es que ¿cómo nada subir? más, ¿Sí? No, esa es no, agrandarla, no se ve subirla. la parte final después de crecimiento de la población. Ahí. Ahí sí. Ah, perdón. Wow, o sea que estabas viendo media lámina. Sí, pasa algo cuando conecto esto acá. A veces, fíjate, no descarga bien el PowerPoint. Que desde ayer está así. ¿Cuándo? Ayer también estaba así. Está bien, estaba así. Sí, déjame ver si lo puedo arreglar aquí.
Yo a veces lo arreglo por aquí para que no tengamos más problemas. Después de ingreso de consumidores, ¿continúa algo o ahí termina? Ya te digo. Ok. Ya, ya el mortgage. Sí, ya le voy a poner como lo coloco aquí. Lo que pasa es que cuando lo coloco con esta, no me deja hacer marcas, pero vamos a hacerlo aquí. Aquí también está en uso. Voy a cerrar un momentico y ya les conecto de nuevo. Disculpe que esto está enlentecido. ¿Cómo se dice? Cuando se pone algo lento, ralentizado la cosa. Ahora lo cargar aquí. Pensé que hoy está especialmente lento. Ya empezó a cargar. Y la carga completo. Seguimos en la conversación. Estamos en el punto de qué factores pueden influir en la demanda. La demanda, saben, es es la parte de los compradores. Ahorita vamos a ver la vertiente de la oferta, es el lado contrario, es decir, el lado del inventario. Y básicamente yo, cuando estudio cada zona, pues es fácil. Cuando ustedes tengan acceso a la plataforma del MLS que les dé el sistema de su broker en sus estados y en sus ciudades, pues eso puede variar. Van a conseguir siempre, digamos, cómo filtrar sus propiedades, digamos, por código postal, por ciudad, por condado. Y yo siempre trato de, cuando estoy trabajando en un área específica, saber cómo está el inventario ahí. Entonces, ¿cómo lo sé? Yo me voy a 90 días, ¿cómo se ha comportado el mercado en los últimos 90 días? Y si yo veo que en el mercado de los últimos 90 días se han dado, claro, también pongo el rango de- de precio que estoy tratando de trabajar con el cliente. Digamos que esté trabajando en rangos de 300 a 450.000, que básicamente la mayoría califica por ahí. Entonces yo le pongo eso, ¿cuántas casas entre 300.000 y 450.000 se han vendido en X código postal, en X ciudad, en X condado? Y bueno, me sale, vamos a suponer, me salen 32 casas, se han vendido en los últimos 90 días. Ok, vamos a ver cuántas disponibles hay ahorita. Oh, hay apenas 60. ¿Qué quiere decir eso? Que hay inventario para un poquito menos de 2 meses. O hay ciudades que te dicen, baja el inventario, hay 16, 17 casas. Es decir, menos de 30, si son 32 que se venden en 90 días y hay 17 casas, digamos que en medio mes se vende todo el inventario. Entonces, basado en eso, yo tengo que decirle a mi cliente, estamos en una ciudad, en un sector que no es un mercado del comprador, es un mercado del vendedor. El vendedor te va a colocar condiciones. Si tú sabes que eso es así, entonces estratégicamente vamos a hacer una oferta que pueda ganar, porque ir a ver una casa que te guste, oye, qué linda esta casa, hermosa esta casa, todo me gusta, la lámpara me gusta el basement que tiene, me gusta el color de las paredes, me gusta la cercanía al colegio, cerca le queda un Walmart, o cerca le queda un... No, esto está hermoso, el urbanismo está bellísimo. Y cuando vas a poner una oferta, no, dile que me dé 10.000 de gastos de cierre, que me dé, porque los gastos de cierre son como 15.000, que me dé al menos 10.000, 12.000, que además le bajo el precio acá y que me dé por acá gastos, qué sé yo, le pides un montón de cosas. El vendedor dice, ah, mira, me llegó una oferta por encima. O sea, si hay un mercado que esté competitivo, el vendedor va a escoger al comprador. El vendedor va a poner la oferta que mejor le llegue. No le va a dar una oferta al que peor. Entonces, cuando uno comprende eso, le explica eso al comprador. Por supuesto, hay que hacer que se balancee lo que el vendedor quiere con lo que tiene, que hay veces que no tiene. Ustedes saben conseguir con compradores que dicen, mira, tengo solamente la inicial, ya no tengo nada más. Hay que buscar los gastos de cierre. Entonces, ya tú trabajas con un cliente así, tú dices, ok,
Vamos a propiedades donde nos puedan dar el gasto de cierre. Normalmente, ¿quién lo da? Un comprador que tenga 15 días o 20 días o más en el mercado. Un vendedor que puso la casa hoy y la vamos a ver mañana, ese no va, probablemente no te va a dar gastos de cierre porque todavía quiere ver quién no le pide nada. O sea, está deseoso que llegue una oferta sin que le pida nada y que le dé más. Y va a esperar, porque A veces a ese menos que esté desespero, desesperado. a veces como que como tienen mucho tiempo, deben tener algún defecto que no las compra. A veces tienen. A veces cuando tienen mucho tiempo en el mercado es porque pasa algo que las esté afectando desde el punto de vista estructural o que puede haber también un fenómeno que pasa mucho, que está sobrevalorada. Entonces, cuando la gente que te representa ese comprador, hacemos el análisis y decimos, mira, esta es una propiedad que tiene un valor de mercado comparable de 335 y está listada en 350. ¿Qué pasa ahí? Le vamos a dar los 350, el tasador no te los va a dar. Esos 15.000, probablemente si no salen en la tasación, te toca ponerle al comprador o que el vendedor se lo baje, también puede ser. Pero es una negociación dura. Después que ya tú le ofreciste 350 y venga por 335 y que el vendedor diga, te lo voy a quitar. No es fácil. Puede pasar, todo es negociable. Pero cuando yo veo una propiedad así, le digo, no podemos ofertar por el valor. A menos que te guste mucho, mira, ¿qué te digo yo? Y todo es un caso de caso, pues. Me dice, no, es que esa es la casa. Yo tuve un cliente así, esa es la casa. Mi familia vive aquí al lado y mi hermano vive más allá abajo, esa es la casa. Y lo va a pagar. Esa es la casa. No puedo, o sea, salió, esto es lo que estaba buscando. Y pagó por encima. O sea, hicimos los números, valoramos sus posibilidades, las vio posibles y la- Ok, vamos a... Estos cambios que hago yo, que a veces son tan... Dios, perdemos tanto, pero no importa. Estamos ya en la lámina 200 y algo, ¿no? No, perdón, 100 y algo. 174. Por acá está. Pero básicamente ahí estaban los 7 factores, o 8 factores que impactan, influyen en la industria con la vertiente de la demanda. Los mencionamos rápidamente. Cuando hay alta demanda, los precios tienden a ser altos, a subir, a alterarse hacia arriba, a tender a subir. El mercado es de naturaleza local. Háganle asterisco a esa porque esa es una potencial pregunta de examen que viene así. Eso lo dije ahí. ¿Cuál de los siguientes factores impacta la oferta de bienes raíces excepto o cuáles de estos impacta la demanda? Entonces le ponen tres de la oferta que vamos a ver ahorita y les colocan este que es de la demanda. Mercado real estate es de naturaleza local y ya lo aplicamos. Y el otro que puede salir de esta lámina es una pregunta que diga cuál es el factor de la vertiente de la demanda que influye en la demanda que menos afecta, o sea, el que menos impacta, y es este gusto y preferencia de los consumidores. Miren que lo dice ahí, es el que menos influye. Vamos a cambiar ahora la vertiente de la oferta. Es decir, la oferta es la cantidad de inventario. El constructor o la venta a resell o reventa que está disponible en el mercado. Ya hemos dicho algunas cosas de cómo se comporta este mercado actualmente, pero básicamente necesitamos conocer estos 4 factores. La disponibilidad de mano de obra afecta en la oferta. ¿Por qué? Miren, en pandemia todo se incrementó, nosotros vivimos eso, porque bueno, había restricciones de trabajo, había restricciones de distancia social que llamaban, había escasez eso tiene que ver con los materiales de construcción, pero también con la mano de obra que fabricaba esos materiales de construcción. Es decir, la disponibilidad de mano de obra calificada es un factor que afecta a la oferta pesar de la alta demanda, la alta migración legal e ilegal que llega a los Estados Unidos, sigue siendo deficitaria todavía en muchos estados. Disponibilidad de tierras también es un factor importantísimo dentro de lo que es la vertiente de la oferta. Yo veo muchos inversionistas dicen, pero ¿cómo va a ser alguien se puede preguntar, ¿por qué la disponibilidad de tierras puede ser, si yo donde me paro veo terrenos vacíos
sobre todo aquí en Georgia, no sé los estados, Georgia, Atlanta tiene un comportamiento Atlanta es como un bosque, a excepción de las ciudades que están concentradas alrededor de del downtown, las demás son bastante, se ve mucho espacio disponible. Pero ese espacio no todo es disponible para construcción. La mayoría incluso no lo son. Entonces, el espacio disponible de tierra se refiere a aquellas porciones de tierra que tienen el permiso para construcción, que tienen la zonificación correcta para construir lo que queremos construir. Y sobre todo la parte residencial multifamily es la que menos restricción, o lo que más restricción tiene, perdón. Y eso es, bueno, es básicamente la disponibilidad tiende a ser un factor que influye en la oferta. La disponibilidad de financiamiento para la construcción es un factor que definitivamente, si ese de disponibilidad es escasa, pues los sistemas constructivos aumentan, los presupuestos de construcción se van arriba. Esto, por supuesto, no ha sido un factor que ahorita sea, yo no he visto déficit en ninguna parte de financiamiento, pero si lo hubiese, definitivamente afectaría. La disponibilidad de materiales de construcción lo vemos a cada rato. Mucho material de construcción ni siquiera es fabricado en el país. Te dirá, ¿por qué? Que sale más barato comprarlo a China. El clavo, el acero que hacen los clavos y las casas aquí son de, bueno, por lo menos aquí en Georgia, yo creo que Florida es otra. Florida construye por dentro madera, chirrop, pero por fuera bloque, ¿verdad? En algunas partes construyen todo de bloque, pero aquí en Georgia y muchos estados, el sistema de construcción, el código de construcción es con madera, externo e interno. Y lleva miles, bueno, miles no, pero sí, miles de clavos. O sea, unas cuantas libras de clavos. Yo lo pregunté una vez, pero no sé cuánto fue que me dijo. Sí, lleva unas cuantas libras de clavos una casa. Y el acero dejó de ser explotado acá en los Estados Unidos a nivel industrial, que China empezó a mandarlo por el 10% del valor. O sea, aquí las ciudades, las industrias del acero para ese tipo se vinieron a... Hay una ciudad que la promociona un youtuber venezolano que se llama, ¿quieres comprar una casa de $1? Ven y te digo dónde. Y hay casas de $1. Es una ciudad que está por allá en Pensilvania, arriba, por allá. Ahora la buscamos si quieren en YouTube, el video está en YouTube. Y ahí había yo no sé, ¿cómo se le dicen? Una una productora de hierro que procesa el hierro, una industria del hierro. Y esa industria en los años 80 estaba a todo vapor. La ciudad digamos, la economía giraba en torno a esa gran industria, en una ciudad no tan grande. Bueno, cuando hubo este problema con, así, que los chinos empezaron y han ido invadiendo todos los productos, digamos, más económicos, esa industria se vino abajo, cerró, prácticamente dejó sin trabajo a la mayoría de la gente y la economía de la ciudad se vino abajo. Y empezaron a migrar y a dejar las casas, a dejarnos Una solas, ciudad embrujada. como una ciudad embrujada. Él hizo el YouTube, les invito a que vean eso porque es increíble aquí mismo y eso es actual. Casas abandonadas, abandonadas, abandonadas. Entonces, ¿la ciudad qué hace? La ciudad, como ya no le pagaron los impuestos, ¿se acuerdan cuando vimos eso? La toma la ciudad, no hay quien lo pague, no hay quien pague los impuestos por ella, ni el dueño ni otra persona. Entonces, la ciudad se hace dueña de todas esas casas. Entonces, ¿qué hace? Ok, ven tú, Naomi, ¿quieres mudarte acá? Te la vendo por $1. Ese es, no, eso es aquí en Estados Unidos. Este muchacho, ¿cómo se llama este? Que es famoso, el youtuber venezolano que fueron a Venezuela y lo agarraron preso. Y después lo soltaron. Alejandro, Carlos Alejandro, él hace el video. Entonces la ciudad te hace esa oferta para que te mudes a la ciudad, recuperes la casa, pues la casa está, mira, ahí están los videos, las casas están ya llenas de hierbas, se la está comiendo la misma maleza. Tú la recuperas, le inviertes una plata, te está costando $1 y la ciudad lo que quiere con eso es que, bueno, empieza a pagar los impuestos a la ciudad, para que la ciudad empiece a percibir ingresos de impuestos. Ese es digamos, el objetivo de la ciudad, reanimarla para que haya, digamos, dinero que entre a las finanzas del municipio, de la ciudad. Ok, pero esa disponibilidad de materiales era grave. Yo recuerdo que en el 2020 era la madera. La madera empezó a ser terriblemente escasa por múltiples razones producto de los sistemas afectados por la pandemia, los sistemas constructivos de procesar la madera. Y yo recuerdo que hay una empresa que
prácticamente tiene el monopolio de la madera en todos los Estados Unidos, se llama Lumber, por allá por Illinois. Produce el 80% de todo el material de madera para el país. Y ellos dijeron en ese momento que tenían ya cerradas los nuevos contratos. O sea, ya tenían 3 años de full trabajo, full entrega para todos sus clientes, ya no podían aceptar un cliente más. Eso en ese momento produjo bueno, ustedes saben, un empujón de las acciones y del costo de la madera llegó exorbitante. Ya eso no existe, pero bueno, eso lo afecta, ¿no? Como factor. Mercado del comprador, mercado del vendedor. Ya lo veníamos hablando desde en la introducción. En un mercado del comprador, la oferta supera a la demanda. La oferta son el inventario, es decir, hay más casas que compradores. Entonces, el comprador, ¿qué pasa? Puede poner condiciones mejor o peor. ¿Qué creen ustedes? En un mercado del comprador, ¿qué puede hacer el comprador? ¿Se favorece o se perjudica? No, No, pero se favorece. se favorece. En un mercado con mucho inventario, el comprador pone condiciones y el vendedor probablemente las acepta. Que hay un mercado que favorece al comprador. Muchas casas, mucho inventario y poco comprador. Ese es un mercado favorable al comprador y hemos venido quizás en el 2023, final 23, o sí, 23 podríamos contarlo, y 24 con un mercado que pudiera estar tendiendo a ser mercado en algunas zonas. Acuérdense que todo es de orden local, naturaleza local, lo que pasa en una ciudad no tiene que pasar en otra, pero en general las tasas de interés alejaron a muchos compradores del mercado. Lo que ha pasado con eso es que el inventario ha sido tan bajo, producto de todo esto que hemos venido hablando, tasas de interés en el 2020, 21, 22 tan bajas, eh, poca producción o un déficit que venía desde el 2008 muy grande y se incrementó con la pandemia. Eso no ha permitido que las casas bajen de valor en muchas áreas, en la mayoría de las áreas. Y sigue todavía, a pesar de las tasas de interés altas, todavía hay mercados que son del comprador. Y todavía los hay, en la mayoría. Pero un mercado del vendedor es todo lo contrario, es cuando la demanda supera la oferta. Muchos compradores, poco inventario, pocas casas. Es decir, es cuando una casa sale al mercado y dura 3 días, 6 días, 8 días, 15 días para venderse. Tiempo promedio de vender una casa acá en una ciudad importante de Georgia, 7 días, 10 días. Es decir, se vende rápido, hay más compradores que vendedores, es decir, puede haber multiofertas. Es decir, una casa sale y llegan 2 o 3 o 4 o 6 o 7 ofertas. Es decir, 7 compradores para una sola casa, potenciales compradores. ¿Qué hace el vendedor? Normalmente escoge la mejor. ¿Cuál es la mejor? Probablemente el mejor precio. No solamente el mejor precio, pero probablemente sea el mejor precio. Y no Profe, yo una ahí oferta. tengo una duda. Lo he visto mucho en los Yo libros. tengo una duda con eso. Ajá, adelante. Yo en varias ocasiones lo he escuchado a usted que cuando estaba la crisis de las casas, las personas ponían más dinero por encima. Pero Ujú. la duda que yo tengo es la siguiente. Cuando pasa el appraiser, él te pone el precio de la casa. ¿Cómo es que entonces uno puede manejar que el comprador quiera dar más dinero? No entiendo esa parte. Sí. Mira, era muy común en esa época, cuando tú pasabas una oferta a 20.000, 25, 30.000, 40.000 dólares por encima, el vendedor, el ICI te decía, ok, tu oferta está ganando, es la mejor, llegaste a 40.000 por encima, pero ¿qué vamos a hacer con el gap cuando venga la tasación? Tu cliente se garantiza o va a colocar si tu cliente se responsabiliza por el gap, te damos la oferta, te damos el contrato. Entonces uno hablaba con el cliente, no, no tengo los 40.000, tengo para darnos 20.000, realmente 20.000 nada más. Ok, entonces nos volvíamos a comunicar con el ICE, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un arreglo. Si el gap es superior a 20, o sea, mi cliente va a reconocer hasta 20.000 de gap. Es decir, diferencia entre valor tasado y valor precio final de la casa. Hasta 20.000, no más. Entonces, le poníamos límite a ese gap, a esa diferencia. Ganábamos las ofertas, la mayoría de veces la perdíamos, porque siempre había una oferta que podía cumplir con ese gap completo. Entonces, era difícil, un mercado difícil. Nosotros poníamos, mira, yo tuve una cliente que yo creo que no sacamos cuenta, pero cuando íbamos más de 40 propiedades, cada,
llevábamos más de 13, 14 ofertas, todas las perdíamos. Pues no era fácil. Si no tenías dinero para dar por encima, no, era muy difícil ganar oferta, ganar contrato. Entonces, eso pasa, Eileen. El valor tasado va a ser el valor que el banco va a prestar. Con ese valor es que se va a manejar el crédito. Pero el valor final pues, es un valor que el comprador asume, que puede negociar con el vendedor por encima del valor tasado. Es totalmente válido. Lo único Oh, que yo pensaba que cuando pasaba el appraiser y determinaba el precio de la casa, pues ya ese era el precio final. no es el precio final, eso es el valor que el banco va a tomar como indicador para otorgar el préstamo. El valor tasado, nunca el valor, o sea, no el valor mercado, porque no se guía por eso. Realmente el valor tasado es el valor de mercado, es la realidad. ¿Qué pasó en los primeros meses? Que se impactó mucho, pero ya cuando cuando esto estaba ya instaurado, o sea, que teníamos muchas transacciones que se estaban dando cercanas a esa propiedad que estábamos ofertando, y ya el valor estaba inflado, pero se estaba registrando esos valores, nada, las tasaciones empezaron a llegar cercanas al valor, porque ya estaban afectadas con las ventas paralelas, las ventas comparables. Porque, como te digo, el método de ventas comparables se nutre del valor que tienen las propiedades cercanas que se han vendido Es decir, que si una casa está en venta, pasa el appraiser y determina cuánto realmente cuesta esa casa, el banco va a emitir el préstamo en función de lo que dijo el tasador, pero no quiere decir que ese sea el precio final de la casa, porque puede haber un acuerdo entre las partes de pagar mucho más dinero. Sí, fíjate, al banco no le va a importar cuál es el precio final. Claro que sí le va a importar, pero no va a tomarlo en cuenta. El banco va a tomar en cuenta el valor tasado. Y si el préstamo de esa persona es vamos a decir, un FHA, que lleva el 3,5% de inicial, lo van a calcular en base al valor tasado. Todo se va a ajustar al valor tasado. Y el valor final, el precio de venta, ese es un precio que también lo va a tomar en cuenta, pero no para el préstamo. O sea, me explico, el banco no se va a meter con que el vendedor, comprador, tenga un dinero extra y lo quiera colocar por encima en su down payment. Eso no le va. Es más, al banco hasta le convendría, que está prestando un poquito menos de lo que ese loan to value, aunque el loan to value lo calculan con el valor tasado, significa que la casa, digamos, por efectos de sobreestímulo del mercado, vale un poquito más. Pero el banco no trabaja sino con el valor tasado. Ahí se exitúa, ahí se queda. Nunca con el valor que el precio de venta puede ser cualquiera. Ok, gracias, profe. Ese es todo el capítulo 15. Vamos a hacer unas preguntitas rápidamente de acá. Hay un concepto que no está, que lo estoy viendo ahí, y está en el mismo libro. Se lo voy a explicar, el situs. El situs es un concepto que ha estado saliendo. Está en la página 443. Ahí lo tienen al final de la página 443 está el situs. Ese concepto salió en una pregunta reciente, pero no es no es súper, no es potencial, es de una pequeña cantidad de preguntas. Ha salido una sola vez, por decirlo. Pero ¿qué es el situs? El situs es el valor que tiene una propiedad, en este caso un lote de terreno, en relación al sitio donde está. Fíjense, si ustedes van a una subdivisión, normalmente las primeras casas que están a la entrada de la subdivisión se venden un poco más caras que las que están al final de la subdivisión. ¿Por qué? Porque están ubicadas al principio de la subdivisión. La razón estratégica de salida, entrada. Las casas que están en esquina, las casas que están en esquina, por lo general valen un poquito más que las que están digamos, insertadas en media cuadra. ¿Por qué? Porque la esquina tiene un poco más de visibilidad, de acceso. Es decir, eso es el situs. El situs significa, el lote puede ser exactamente igual de medidas y exactamente igual todos, pero por el sitio donde está, por la ubicación donde está, tiene un valor mayor que otro. Entonces, si ustedes tienen ese concepto claro, vamos a la pregunta 3 rápido. Dice, las características económicas que se refieren a las preferencias de una ubicación determinadas, originadas por distintos factores como el clima, las perspectivas de empleo, también todo esto puede ser y demás, se denomina situs. O sea, también por eso las casas valen más en una ciudad que en otra,
que en esa ciudad de repente tiene el nivel de empleo mayor, hay mayor capacidad de empleo que una ciudad pequeña, una ciudad alejada no tiene tantas industrias como esta, tantas empresas. Entonces, todo eso hace que el valor de esa propiedad, de esa ubicación, se refiera al sitio o a la ubicación donde está. Ese es el sitio. Página 443, como les dije. Pero vamos a leer la pregunta número 1. Dice, el precio entendido como aquella cantidad de dinero en que se puede vender a una propiedad en un mercado libre y abierto, se denomina Valor de mercado. exactamente valor de mercado. Eso es. La pérdida del valor que sufre una propiedad por cualquier razón se denomina Depreciación. depreciación. Ya le dejamos la 4. Todas las siguientes afirmaciones son válidas para el mercado de bienes raíces, excepto, o sea, ¿cuál de estas características no aplica para el mercado de los bienes raíces? Los bienes raíces son inmovibles. Esa sí aplica, porque los bienes raíces no se pueden mover. Ah, no, excepto, ¿verdad? Exacto, sí, correcto. Sí, podría ser esa. Es Cada la parcela de, el mercado de bienes raíces es de carácter nacional e internacional. Correcto, esa es la D de dedo, esa es la correcta. D de dedo. El mercado de bienes raíces es de carácter nacional e internacional. Esa no aplica, es de carácter local. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo reacciona el mercado de bienes raíces frente a cambios en la demanda de los consumidores? Abruptamente. Abruptamente. No, no, lenta, lentamente, Lentamente. lenta y usualmente en usualmente en ciclos. ciclos. Esa es. ¿Cuál de los siguientes factores presentes en un mercado de bienes raíces suelen provocar un incremento en la demanda? La A. Una disminución de los precios de las propiedades, una disminución en los ingresos de los trabajadores, sí, un aumento de las tasas de interés o una movilización fuera del Estado. Sí, la A, correcto.